Bien, pues hay harto que analizar, así que presentamos de inmediato a nuestros panelistas hoy aquí en Voces del Poder. Saludamos a Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola Fernanda, bienvenida. Gracias. Y saludamos también a Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Todo muy bien. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, partamos de inmediato con el tema que ha sido quizás el más relevante de estas últimas jornadas, a propósito de este reportaje de Chilevisión y la denuncia sobre estas redes de bots que están incidiendo en la campaña presidencial, ¿no? Hay una denuncia bien grave, se intenta identificar además a las personas que estarían actuando de manera concertada. El senador Jaime Quintana, lo entrevistamos recién, anunciaba o acusaba más bien derechamente una organización ilícita detrás de este trabajo a nivel de redes sociales que están realizando estas cuentas. Primero vamos al tema de fondo de lo que puede significar esta acusación, porque el senador apunta fundamentalmente al entorno de José Antonio Kast. Fernanda, ¿cómo ves tú esta denuncia y cuánto peso tiene al final lo que se ha revelado? Sí, bueno, la denuncia es grave, pero lo que me parece que es el tema de fondo, lo realmente grave es cómo se ha instalado esta cultura de la mentira política validada, porque no solamente estamos hablando de los bots, ¿ya? Aquí hace rato hay, siento yo, de algunos sectores, de algunos líderes, ¿no es cierto? Pero que es, me parece, lamentablemente, para lo que algunos quisieran, me parece que es bastante transversal, que es una tendencia a simplificar los argumentos del adversario político, a rebajar el nivel del debate. No me quiero escapar del tema de los bots, ¿ya? Porque me parece que los bots tienen, lo sabemos, ¿no es cierto?, un impacto por su naturaleza tecnológica que es muy expansivo y muy dañino. E incluso sospechada la dimensión, claro. Entiendo aquello. Pero, por ejemplo, escuchaba hace un par de días, estaba yo en Puente Alto, me tocó ver un montón de personas que estaban muy preocupadas porque producto de la nueva, las medidas que este chavo préstamo de Kast, ya como para ponerlo en contexto, significaba que se iban a eliminar todos los beneficios, ya. Entonces, también, pero ¿de dónde sacaron esa información? No, es que en TikTok sale que probablemente no obedece una cosa concertada, pero lo que creo que es relevante a propósito de este caso grave, que se tiene que investigar, etcétera, y que me parece, y creo que Evelyn Matei lo dijo hace 2 meses y medio atrás, o sea, esto es algo que es preocupante. Dicho eso, creo que nos pone ante la oportunidad de castigar, invisibilizar lo que es esa especie de mentira política normalizada que a mi juicio va más allá, esta idea de los fakes, ¿no es cierto?, que el tema de los bots y que el tema de lo que estamos viendo en concreto hoy. Me parece que ahí hay un tema relevante y porque además la gente, fíjate, y en ese sentido la labor de los medios es muy importante. Un segundo, me parece increíble que haya tenido que haber un reportaje de televisión para que esto haya salido a la discusión. Ojalá los medios lo pudiéramos tener mucho más presente arriba de la mesa, pero sí con transversalidad, con rigor. Eso me parece importante. No hay una prueba todavía en contra de un sector, entonces también sigamos rigurosos. No. Y se lo preguntábamos al senador Quintana, ¿no? Exactamente. Bueno, la misma pregunta también para ti, Daniel, pero entiendo que hace más extensivo este problema, no solo al grave caso de helado por Chilevisión Noticias, sino más bien a qué le estamos creyendo, básicamente, y el rol que finalmente cumplimos todos a la hora de buscar información, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para mí no es muy novedoso esto, lo venimos viendo hace algún tiempo y creo que lo interesante o lo más novedoso del reportaje en realidad es que un periodista que tiene una posición importante en Canal 13 aparece como orquestador de esto. Creo que eso es lo más sorprendente porque lo otro lo venimos viendo como fenómeno hace mucho más tiempo. De hecho, el año pasado nosotros presentamos un estudio en Chile 21 que se llamaba El opio de los políticos, cómo los políticos están ocupando Twitter, X, ahora para difundir mensajes. Lo que queríamos ver era la presencia de mensajes de odio desde las cuentas de los políticos. Cuentas reales, en el fondo. Reales, no de anónimas. políticos, con nombre y apellido. Claro. Y logramos hacer un análisis de la nube de palabras, identificar las cuentas y en general están en los extremos. Extrema derecha, extrema izquierda, pero con mucha fuerza en la extrema derecha. Diputados con nombre y apellido, con más de 2.500 tweets por mes. Con un alto mensaje de odio estaban identificados. Y hoy día esas cuentas están ligadas a Kaiser y Kast. No directamente a ellos, sino que a gente de ese entorno, a esos círculos. Y no son solo simples opiniones políticas, digamos, a eso apunta. No, o sea, insultos hacia el presidente de la República, insultos hacia otros, mensajes de odio que difunden. Ahora, lo preocupante de esto es que esos mensajes están dentro de un ecosistema de odio en el Twitter y que alimentan a otros y los bots luego replican y
incrementan esto. Y se generan estos espacios, estas nubes de odio que tienen mucha capacidad de contaminar la política. Nosotros vimos, bueno, cuando se habla de un tema, cuán contaminado puede estar en realidad. Los políticos en Chile no hablan con demasiado odio, son bastante moderados, incluso los de derecha. Ahora, sin embargo, si uno ve en un vaso de agua, si hay una gota de cianuro, esta agua se transforma en veneno. Entonces, basta solamente una gota de odio dentro de esa nube para que se contamine el espacio de la democracia, y eso es lo preocupante, y eso es lo que hay que estar muy alerta y poder defender. Perdón, Seba, porque tú hablabas de este estudio que se hace a través de una red social que es la menos masiva, que es cierto la cuenta X, donde uno, en este caso el análisis lo hacían estudiando cuentas reales, donde se escriben mensajes reales, pero ¿qué pasa cuando se mezcla con otro fenómeno, que es la inteligencia artificial, y en las cuentas que son muy masivas, como TikTok o Instagram o Facebook, WhatsApp, y esas que uno escrolea y en 2 segundos cree la imagen que ve? Se incrementa el fenómeno. Claro. Ahí. Y la gente se está informando en esas redes sociales. Y es que ¿a quién le creemos? Pues ese es el problema. La gente no tiene referencia. ¿A quién le cree? Sí. Sí, pero ahí creo que es bien importante un poco lo que se hace aquí, lo que se hace en otros medios, porque la gente se pregunta a quién le creó, pero también están en cierto modo conscientes de este fenómeno que significan las redes. Yo tomo lo que decía Daniel, ¿no es cierto?, respecto de cuál es la cultura política de nosotros, de los chilenos. Yo sé que es como poco popular ahora hablar en favor de los políticos chilenos, pero nosotros tenemos una cultura política en la cual nos es muy extraño de repente ver expresiones de las del tipo de Milei o discursos como los de Corea del Norte, tratar de, ¿no es cierto? O sea, nosotros no somos así, no es nuestra cultura política. Entonces, todavía hay una capacidad de reaccionar, por eso no es evadir el tema de los bots, pero de reaccionar como de un modo más amplio. Pero se ha ido asentando esa cultura, parece. Desgraciadamente, ¿no? Sí. Porque esto uno podría llevarlo un poco más atrás y en el contexto del estallido social también se generó algo parecido, pero con signo distinto nomás. Así la es. discusión de la convención constitucional, etcétera, había harto trabajo en las redes sociales de muchas cuentas que hostigaban a aquellos que no pensaban distinto, como no sé, aquellas fuerzas dominantes dentro de la convención, la lista del pueblo, sectores de izquierda también. La FUNA, sí, es expresión de lo mismo. Es la FUNA. ¿No es cierto? Yo creo que aquí la cuestión es preocuparnos sobre la difusión de odio en redes Así sociales. es. Eso tiene que despertar una alarma muy fuerte. Y también los candidatos y candidatas que tengan gente que los apoye, grupos, estas hordas de gente, tienen que también pronunciarse sobre ello. Me da la impresión de que aquí la estrategia de Kast queda un poco al desnudo, parece muy de libreto. Yo sé que hay gente que hace diabluras, que me apoya, pero yo no me voy a hacer cargo de eso. Es de manual, es de manual. Entonces, constantemente está en lo mismo. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de eso. Eso es otros, son otros los que mienten, no nosotros, son otros los que difunden odio, no nosotros, está en eso, pero está llegando el momento en que se está viendo demasiado apretado, tiene que responder. Tiene que responder. Y cualquiera que tenga un círculo, un entorno que dice apoyarlo y que recurre a esas prácticas, el candidato o la candidata tiene que decir: yo no quiero esa gente conmigo, yo no estoy ahí. Pero lo ha dicho Caso, ¿no? Y él niega cualquier vínculo. Lo niega, sí, pero se sigue alimentando de alguna otra forma. Sí, negarlo es muy fácil. ¿Lo hay que alimenta probar. Kast, dices tú? Lo alimentan todos los sectores radicales. Y cuando lo alimentan, me estoy diciendo que cuando tiran la pelota inmediatamente para el otro lado, decir, pero ustedes también. Bueno, pero hágase cargo de lo que tiene usted y pruébelo. Pruebe que no es así. Pruebe que sus cuentas no están ligadas a esto. Pruebe que sus mensajes no pertenecen a esto. ¿Eso es lo que le va a tocar ahora al líder del Partido Republicano? Yo creo que sí, debiera hacerlo alguno de sus voceros. Se entiende que el candidato principal no va a estar metido ahí en el barro, pero su equipo tiene que hacerse cargo de esto, porque hay una sospecha muy bien fundada que es algo orquestado. Entonces, creo que por transparencia todos tienen que hacerlo. Perdón, y lo último, creo que una salvaguarda para esto es que redes como esta exijan que hayan perfiles verificados. No puede ser que alguien esté siguiendo cuentas o cualquier cuenta que no esté identificado con nombre y apellido, no es creíble. Tú dices la responsabilidad de las propias cuentas. De nosotros mismos, de no interactuar con gente que no tiene perfil, que es anónimo. Entonces, ahí también hay un proceso de educación de nosotros mismos, de cómo interactuar en las redes sociales. Fernanda, ¿querías agregar algo? Quería agregar solamente que, bueno, Mati, que alguien no puede probar que no hizo
algo. O sea, cuando uno lo acusan, es básico. El peso de la prueba, ¿dónde está? Lo que sí me parece que no es excusable es que no haya una condena clara, ¿ya? Porque finalmente los chilenos tenemos, la cultura chilena tiene esta idea de que todo es por ley, hay que perseguir la responsabilidad ante los tribunales, hay que hacer una ley. Cuando la cultura censura algo, eso es muy potente, es más potente que cualquier ley. Si todos los medios estamos de acuerdo, todos los candidatos, como decía Daniel, están de acuerdo y tienen un discurso enfático, claro. Bueno, se hace más difícil porque el ecosistema pareciera condenar o rechazar ese tipo de prácticas. Se impone por su propio peso. Y hay un tema, sí, no alcanza, sin duda, pero sí se hace un statement importante que yo creo que puede marcar la diferencia. Sí. Bien, pues son las 9 de la mañana con 52 minutos. Estamos haciendo aquí Voces del Poder, estamos analizando distintas cosas del quehacer político, pero hay otro tema que también saltó mucho en el Parlamento y que tiene que ver con, lo voy a decir en fácil, se está corriendo una carrera y alguien está cambiando las reglas, o no, y que tiene que ver con el voto con sanción o no, el voto extranjero, y que tiende a confundir a una ciudadanía que se está informando ya sabemos dónde. Así que vamos a dejar planteada esta pregunta, a ver si es y qué rol se cumple o no, porque había un acuerdo establecido en el Parlamento. Bueno, eso y mucho más al regreso de esta pausa. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Los protagonistas de la noticia están en CNN Chile. Esa campaña se ha ido desinflando, ha ido decayendo porque no hay mayor sustento, ¿cierto? Que un buen eslogan, que un baile, que una simpatía o lo que sea, me refiero a la candidata Jara. Y por lo tanto, insisto, haría un esfuerzo para que eventualmente en una segunda vuelta, ¿por qué no?, terminemos enfrentándola entre Kast y Matei. Y eso va a depender de nosotros, y eso va a depender de que entendamos que donde hay propuestas erradas, donde hay un programa que evidentemente no compartimos, donde hay una continuidad del gobierno, donde a mi juicio sinceramente va a ser peor que estos 4 años, es en la candidatura de Jara, Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de regreso aquí en Voces del Poder. Seguimos conversando con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21, Fernanda García, jefa editorial Faro UDD. La pregunta había quedado planteada antes de la pausa respecto a esto del voto obligatorio sin sanción que emana previo un acuerdo, y hoy día el propio presidente de la República decía que había un acuerdo y que están detrás de esta negociación que había tenido la ministra Macarena Lobos. ¿Cómo ven todo lo que ha ocurrido en estos pocos días de este paso de la Cámara al Senado, Fernanda? Otro ataque más, ya estábamos hablando antes de los bots, es otra debilidad más, ¿no es cierto?, para la legitimidad de nuestro sistema democrático, la credibilidad del sistema político. Jurídicamente es inconstitucional que no tenga voto, o sea, no tenga multa, ¿no es cierto?, tenga sanción el voto. Creo que en una segunda derivada jurídica o de responsabilidad político-jurídica, si se quiere, no es solamente que haya habido un acuerdo, sino que, francamente, la disposición que han mostrado algunos, que tengo que asociar con el oficialismo, ¿no es cierto?, en darle curso y tramitar este proyecto. Una cosa es que hay negligencia, pero cuando la negligencia o la demora es de tal envergadura, hace presumir o suponer al menos razonablemente que hay una intención deliberada de que esto no resulte. Y eso es lo que, en síntesis, ¿no es cierto?, afecta en la credibilidad democrática, porque efectivamente estamos a 3 meses y algo de la elección y todavía no sabemos cuáles son las reglas del juego. Ahora, de fondo quiero dejarlo puesto para que a ver si también lo conversamos, ver también qué pasó con la convicción del progresismo por la participación de la gente. Entiendo el matiz con el voto extranjero y también ahí podemos hablar de la coherencia de la derecha respecto de si queremos, o sea, esto la migración, también alcanza a todos, lo entiendo. Pero ¿dónde quedó esta idea de que vamos a querer que la gente participe, que es el único día en que somos iguales, tenemos que participar todos, pero ahora pareciera que hubiera una distancia y que se quisiera evadir de la forma más
soterrada posible la participación de la gente, no asegurando la multa por el voto. Entonces ahí creo que hay dos temas. Uno, el tema jurídico, y otro, el tema de las convicciones. Tan buenas esas dos dimensiones, Daniel. ¿Por dónde lo abordarías tú? A ver, el tema, para ir desarrollándolo más en fino, porque lo venimos hablando hace un buen tiempo, creo que en términos generales sí, no es positivo que cambiemos las reglas a 3 meses de una elección, pero hay tantos casos en Chile que tenemos que ir operando sobre la marcha, pero idealmente no es bueno que se cambien las reglas, ok. Si tenemos que cambiarlas es porque el problema es demasiado grave y hay que atenderlo. ¿Cuál es el problema serio? Es que hay una reforma que se hizo antes para que el voto fuera obligatorio y tuviera una multa, y eso no quedó en la Constitución, por lo tanto tiene que aprobarse para cada elección. Punto 2, quedó un vacío respecto al voto de los electores extranjeros, y con toda justicia uno podría preguntarse por qué Chile es uno de los países que tiene una manga tan ancha para que quienes ni siquiera tienen una residencia definitiva voten en una elección presidencial. Me parece atendible. ¿Es lo ideal? No es lo ideal, pero la política es el campo de lo que tenemos que hacer con muchas urgencias. Por lo tanto, yo entiendo que lo que está pasando acá es que en el Senado se está dejando el espacio para la negociación para poner una multa razonable para que el voto sea obligatorio, sea una reforma constitucional para que no tengamos que estarlo haciendo para cada elección, que sea una multa razonable, que no sea la mitad de un sueldo mínimo, sino que sea una pena, pero que... Menos de 3 UTM. Menos de 3 UTM, por ejemplo. Ahora, eso era el techo de un rango que se estaba proponiendo. Por supuesto, y eso se puede discutir de muchas maneras, pero la idea central acá, o el objetivo es que no sea una multa que sea fuera de lo razonable. Tiene que ser proporcional al acto de no acudir a la urna. En segundo lugar, eso deja espacio para que se negocie también en el Senado, poner un poco más de requisitos para que los extranjeros puedan votar en las elecciones. Lo mínimo es residencia definitiva, como tiene la mayor parte de los países en el mundo. Entonces, creo que estamos en ese escenario, no en un escenario en que están desconociendo los principios desde un comienzo, que se están desdiciendo, no. Dicho eso, voy a insistir en el tema que el voto obligatorio con una multa de por medio, sin la posibilidad de que mi opción por ninguno de los anteriores o que el voto blanco tenga que ser superior al 50% para que sea una elección válida, siempre me ha parecido un abuso hacia los electores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, en concreto, no existe el voto obligatorio porque lo que nos obligan no es a votar, sino que es a acudir a la urna. Claro. Me obligan a acudir a la urna, pero son las alternativas que hay ahí, y si no me gusta ninguna de esas, tengo que votar en blanco o anular. Mi voto, anular lo que sería un voto no válidamente emitido. Exacto. Y el voto blanco, si supera al 50%, tampoco tiene un efecto sobre el resto de las candidaturas, es decir, pueden ser perfectamente legitimadas con 30% del padrón. No ha pasado nunca eso. Sí, pero lo que despierta es una sospecha de que lo que quiere hacer constantemente el mundo político es arreglar la participación por el lado de la demanda y nunca por el lado de la oferta. Es decir, pongamos todos los incentivos para que la gente participe, pero nosotros, como oferta política, no tenemos ningún incentivo a poner mejores candidatos, a hacer una selección más rigurosa, a seleccionar candidatos que no tengan prontuario, que no tengan deudas de pensión alimenticia, que sea gente apta, que tenga conocimientos mínimos de cómo se lleva un proceso legislativo. Ahora, son procesos paralelos, digamos. Se pueden hacer ambas cosas, pero siempre está por el lado de la oferta. Siempre son los electores a los que se les tiene que obligar. Entonces, si estamos en ese mundo, seamos sinceros y pongamos una norma que o puedo votar por ninguno y que eso sea válidamente un voto válido y que si es más del 50% se tenga que repetir la elección con candidatos distintos. O que el blanco tenga el mismo peso. O sea, es muy difícil llegar a eso y nadie lo va a aprobar nunca. No, claro. Finalmente es una provocación, pero lo que nos lleva a pensar que, oye, todos los incentivos los ponen del lado de los electores de la oferta y jamás de la demanda. En toda esta reforma no hay, pero ninguna que apunte a la mejor selección de candidatos. Y eso a mí me parece un abuso. Fernanda. Los dos temas de fondo que planteas estoy de acuerdo en los dos. Es decir, aquí hay tú lo explicaste, no lo voy a repetir, mejor que yo, el tema de que hayan opciones válidas y de cómo arreglamos eso y cómo fomentamos que se institucionalice el partidismo político y la elección idónea de candidatos, ¿no es cierto? Que, dicho sea de paso, se echa un poco de menos a veces en esta elección. Pero lo que no parece razonable es condicionar esos debates que, cuando alguien dice debates más de fondo, da la impresión de que está chuteando al córner. No quiero decir eso, son muy importantes, pero no podemos a 3 meses de la elección condicionar resolver esos temas
a Claro. que no tengamos claras las reglas para la presidencial. Son dos temas que requieren tiempos distintos de discusión. Totalmente. Ahora, respecto del tema del voto extranjero, totalmente de acuerdo. Y creo que ahí ha sido muy lamentable el espectáculo de cómo se han cambiado las bandas. Así que el progresismo no queriendo o esquivando la participación, sectores más asociados a la derecha que tradicionalmente han argumentado, ¿no es cierto?, que tiene que haber un vínculo, alguna relación de importancia entre el votante y la responsabilidad del cargo que se está eligiendo. Entonces, en eso, por ejemplo, yo comparto plenamente. No cualquier extranjero. No puede ser así. Pero es el momento para discutirlo. Me parece que ahora, en este instante, es más importante dar credibilidad a las reglas del juego. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, Fernanda, Daniel, hablemos de el anuncio que ha hecho el gobierno sobre la urgencia para el proyecto que busca regular el aborto sin causales hasta las 14 semanas. Daniel, el gobierno ratificó esta urgencia legislativa. La ministra Orellana dijo que esto estaba dentro del cronograma planificado, que no había sorpresa, pero ¿cómo interpretas tú la señal que da el gobierno con eso? Es muy interesante el escenario en el cual se ha planificado un poco poner esto. Lo que uno puede decir que esto es un conejo sacado del sombrero del mago. No, si todo el mundo sabía que se iba a presentar. Ahora, tampoco hay mucho espacio, si no sería para el próximo año, que es un saludo a la bandera. Entonces, ¿cuál es el mejor momento político? Bueno, debate presidencial, pronúnciense sobre el tema. No hay votos para aprobar una cuestión así. Va a ser una discusión que se va a tener que dar, está dentro de el programa de gobierno, es un compromiso del gobierno, del presidente, particularmente con el mundo feminista. Es imposible que no lo haga, lo iba a hacer. Ok, lo hizo ahora. ¿Qué genera eso? Que todos los candidatos tengan que pronunciarse sobre este tema y la candidata del oficialismo no tiene este tema acá. ¿Cómo se va a resolver? Por este acuerdo con la democracia cristiana, los temas valóricos relacionados con la vida, el aborto particularmente, no está. Entonces, llegamos hasta las 3 causales. Ninguno de los demás los tiene. Entonces, es una invitación a hablar sobre el tema en una situación que queda un poco incómoda. A mí lo que me llama también la atención es que se presenta este problema del aborto, siendo que está muy bien, que tiene que debatirse, pero también tenemos otro problema que es la falta de nacimientos. Tenemos el problema más urgente, que es la crisis de natalidad que tenemos en Chile. Entonces son dos cosas que debieran ir a la par en una discusión. Está el problema del aborto, que tiene que ver con los derechos reproductivos de la mujer, y que los podemos considerar dentro de los derechos humanos. Y por el otro lado está en que nos estamos quedando sin chilenos, en corto, digamos. ¿Cómo conciliamos esas dos cosas? ¿Cómo hacemos que en la elección presidencial estos dos temas estén puestos de manera equilibrada, importante, y sobre todo en una relación con lo que piensa la voluntad general? ¿Qué piensan los chilenos sobre la falta de niños en nuestra sociedad? Que nos estamos llenando de perritos, de mascotas, y no hay niños en las plazas. ¿Tu parecer, Fernanda? Ya, yo lo veo como algo netamente político, la presentación de esta urgencia en este momento, no porque sea un conejo sacado del sombrero, evidentemente no, pero tiene que ver con un gobierno que está saliendo y que, a mi juicio, está tratando de dejar con checks la mayor cantidad de ítems como de cumplido, a pesar de que no está cumplido porque no tiene ni una viabilidad, pero lo dejé presentado. Me preocupa que eso sea a costa de proyectos malos, por ejemplo, en el tema del CAE, respecto del FES. Una cosa es la condonación del CAE, otra cosa es echar a perder el sistema universitario. Aquí con el aborto, y me toca en lo personal, que mi tema de estudio son las mujeres, me molesta, perdonen que hable desde mi vena, porque aquí ya me estoy saliendo del libreto, pero la instrumentalización política del tema del aborto de las mujeres. Hace unas semanas atrás la candidata Jara, quien yo sé que es partidaria en lo personal del aborto, pero no se acordaba si en el programa de las famosas 7 páginas estaba o no estaba. Una cosa es que es legítimo que lo haya dejado de lado para llegar a un acuerdo político, eso yo lo entiendo, pero no entiendo que no recuerde si estaba o no estaba en las 7 páginas. Y ahora esto, lo digo porque esta idea de que este es un debate que hay que dar, sí, pero todos sabemos que en temas de mujer, en temas de derechos reproductivos, donde es tan espinudo, el debate que se va a dar entre los candidatos no va a ser con la profundidad que quisiéramos que tuviera. Va a estar mediado por la va a estar mediado por la electoralidad, y además pone en riesgo las conquistas que ya existen respecto de las 3 causales, porque va a politizar un tema. Entonces, me parece poco serio, y desde mi perspectiva me molesta el tema de la instrumentalización nuevamente política del tema femenino. O sea, no era el momento oportuno, porque lo encuentro contraproducente. Porque finalmente podemos elegirla. Así es. Fernanda García y Daniel Grimaldi han estado con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Buen fin de semana también. Igual para ustedes. Que estén bien. Son las 10:06. Nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más de CNN Chile Radio.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.